Bienvenidos al programa Adquiriendo Conocimiento con su servidor Carlos Baide. Le damos bienvenida a usted que nos está escuchando el día de hoy. Y hace algunos días atrás compartimos sobre el tema de cómo permanecer casados. Y hemos recibido buenos comentarios por parte de algunos de ustedes que nos han escrito y les agradecemos que se sigan comunicando con nosotros al correo electrónico adquiriendoconocimiento@gmail.com. En este día nuevamente he invitado a mi esposa de 37 años ya para que ella nos ayude a compartir sobre uno de los temas importantes dentro del matrimonio, como es la comunicación. Bienvenida, mija, nuevamente al programa. Deseamos que compartas lo que has aprendido sobre la buena comunicación. Gracias, mucho gusto estar aquí nuevamente y pues queremos seguir con el tema de cómo permanecer casados. Y hoy es otro tema, la comunicación, y es una parte muy importante en el matrimonio. Así es, así es. Entendemos que en el matrimonio todo tiene un momento apropiado. Ya los que tenemos varios años de casados, como nosotros, 37 años, hemos aprendido de que todo debe de tener un momento apropiado y se debe de trabajar para encontrar y buscar ese momento apropiado. En este caso, la comunicación no es nada diferente. Necesitamos buscar el momento apropiado para poder platicar, para poder conversar con nuestro cónyuge. Y deseamos, mija, que compartas un poco sobre por qué es importante el momento apropiado. Primeramente porque si estamos muy preocupados o ocupados, no vamos a escuchar bien de lo que queremos comunicar. Y muchas veces, si la esposa está en la casa, el esposo llega del trabajo y queremos luego comunicarle al esposo tal vez cosas que pasó durante el día con los hijos o algo que pasó en el trabajo de ella si trabaja, pero es mejor esperar hasta que los dos estén tranquilos, ya tal vez ya cenado, todo puesto en su lugar y van a estar descansando, y ahí es el momento cuando uno puede comunicar y los dos van a estar listos para escuchar y también impartir todo lo que vamos a hablar y no solamente ligeramente comunicar lo que pasó durante el día, y ninguno se va a disfrutar de lo que estamos hablando porque estamos muy ocupados con las cosas que tenemos que hacer en la casa. Siempre el momento apropiado se debe de buscar y se debe de trabajar para obtenerlo. Estemos en paz, estemos en tranquilidad para luego poder poner la atención necesaria también para lo que nuestro cónyuge nos quiere compartir con nosotros. Muy bien. También queremos tocar el punto sobre lo importante que es de ordenar nuestros pensamientos antes de poder platicar con nuestro cónyuge, a poder establecer la prioridad del tema que queremos compartir o el problema. ¿Por qué no compartes un poco sobre eso, mija? La importancia de básicamente premeditar lo que vamos a decir, organizar nuestros pensamientos. ¿Por qué eso es importante? Casi todo en la comunicación es importante. Tener nuestra mente ya lista para lo que vamos a hablar, como las palabras escogidas para que lo que vamos a comunicar, la persona que va a escucharnos lo va a recibir bien. Y ordenar nuestros pensamientos en todo, y a veces tenemos que compartir cosas que son muy emocionantes para uno. Y ordenando nuestros pensamientos, la emoción se calma y podemos tomar control de lo que vamos a hablar. Si es algo muy difícil para hablar, la emoción se va a meter ahí, y entonces debemos de calmarnos y hablar con la voz, escoger palabras y hablar con la voz baja o con que el cónyuge los va a escuchar bien. Y tampoco cuando no escogemos los pensamientos que tenemos que hablar, a veces los equivocamos y decimos cosas que no debemos de decir y podemos dañar a la persona. Entonces, los pensamientos que tenemos a veces debemos de guardarlos porque la mente es muy
fácil que se distraiga y se va por otro lado en vez de llegar al punto y qué es lo que debemos de hablar y seguir con el pensamiento bien y fijo, y la comunicación se va a resolver porque los dos vamos a estar oyendo lo que estamos diciendo. Sí, es básicamente ordenar pensamientos sería entonces básicamente en donde nosotros vamos a pensar y a meditar sobre lo que le queremos comunicar a nuestro cónyuge y poner, por decirlo así, una introducción a lo que queremos compartir, luego compartir ampliamente, sea la necesidad o el problema, porque si iniciamos posiblemente con la conclusión no vayamos a ser entendidos y entonces el tiempo de comunicación no va a ser muy fructífero y en vez de ser fructífero incluso puede crear problemas. Entendemos entonces que para tener una buena comunicación se necesita ordenar los pensamientos para llegar al punto también. En algunas ocasiones dentro de los matrimonios hemos encontrado que tratan de platicar y tratan de conversar y a sacar a luz algún problema, alguna necesidad. Y nos hemos dado cuenta de que aunque se escoge el tiempo apropiado y aunque los pensamientos estén ordenados, hemos encontrado un problema y es el problema en el que tratan de conversar en ese momento, en ese tiempo, en esa hora, sobre todos los problemas y sobre todas las necesidades. ¿Qué nos puedes compartir sobre eso? Es mejor solo enfocarnos en un tema a la vez, porque si mezclamos todo lo que pensamos que queremos decir, por ejemplo, si hablamos de los niños, si hablamos de las finanzas, si hablamos del hogar y hablamos del trabajo, es una mezcla muy difícil y ninguno de esos temas se va a arreglar o va a llegar a una conclusión de lo que queremos, llegar a una conclusión y resolver si hay un problema o si hay algo que tener que arreglar. Entonces, un tema a la vez es mejor y, como dije, con los pensamientos bien en orden y como dijiste que muchas veces nosotros queremos llegar al punto y es como leer un libro, ¿verdad? Empezamos a leerlo y vemos que nos está tomando mucho tiempo, entonces vamos a las páginas al final para ver qué es lo que pasó al final y no llegamos y ya sabemos lo que va a pasar al final, entonces ya no nos interesa del principio. Entonces es mejor empezar por el principio y terminar y llegar a un punto al final y podemos ya conversar un tema a la vez en vez de todos los temas que tenemos, y los dos tenemos que organizar un horario para nosotros mismos, para tener ese tiempo de comunicación, y que si es algo muy importante, entonces tomar el tiempo y enfocarnos solo en eso y terminar con ese y tener una conclusión, no dejarlo así, o tal vez terminamos otro día, pero concluir con el tema. Sí, eso que tú mencionas, mi hija, sobre terminar otro día, es muy importante también que aunque solo se va a tratar un tema, un problema, una necesidad a la vez, y lo vamos a hacer en paz y en tranquilidad, hay que estar consciente también de que hay veces los problemas o las necesidades dentro del matrimonio son bastante extensas y con solo una conversación de 1 hora o 3 horas, lo que sea, no se va a poder llegar a una conclusión o a un acuerdo, y hay que estar conscientes de que debemos de ser flexibles en ese aspecto, en no poner la demanda sobre el otro cónyuge que nos responda a nosotros sobre el tema que se expuso, porque quizá necesita más tiempo, mayor comunicación. Hay que tomar eso muy en cuenta también, ¿verdad? Sobre que si el tema que se compartió no se llegó a una conclusión o no se pudo llegar a un acuerdo, hay que ser suficientes, sensibles para entender de que se puede y va a ser necesario conversar sobre el tema nuevamente. Tú mencionabas algo bien interesante hace unos momentos atrás, mija, sobre la sensibilidad. Somos criaturas muy sensibles, es parte de nuestra creación, somos de esa forma, así fuimos creados, tenemos sensibilidades, y hay veces unos somos más sensibles que otros. Se dice que la mujer es más sensible que el varón, no sé qué tan cierto sea eso, pero ¿por qué no compartes un poco sobre la sensibilidad a los sentimientos del cónyuge?
¿Por qué es importante ser sensibles a los sentimientos de nuestro cónyuge cuando estamos tratando de comunicar algo? Como dije al principio, yo creo que la mujer es más emocional que el hombre. Entonces la mujer se daña fácil con palabras, aunque no es la intención del cónyuge que quiere dañar a la esposa. Pero tenemos que, como al principio dije también, que no debemos escoger palabras que no vamos a dañar ni ofender. Y el esposo tal vez quiere comunicar algo a la esposa. Voy a dar un ejemplo que yo creo que sí pasa muchas veces, porque la mujer pues es muy emocional y ella es la que tiene sus hijos, y voy a hablar sobre el peso de la mujer, porque muchas veces las mujeres sí suben y bajan de peso, y a veces ya cuando ya tienen 10, 11, 15 años casados, el peso de la mujer es la que sube, y entonces el esposo tal vez quiere ayudarle que pues perder peso, y uno tiene que comunicarle a la esposa. Entonces muchas veces el esposo va a decir, porque ya se conocen, ya tienen 15 años de casados, el esposo se le olvida que se puede dañar a la mujer. Entonces el esposo puede decir, ay, estás muy gorda, ¿por qué no pierdes peso? Para de comer. Eso es ofensivo, no queremos dañar. Y el esposo puede escoger palabras mejor, salir y hablar y sentarse. Mira, ¿por qué no empezamos a comer más saludable? ¿Por qué no perdemos peso los dos juntos, hacemos ejercicio juntos, y que se hagan las cosas juntos? Y allí la mujer va a ver que la intención no es dañarle, pero ayudarle en una situación que tal vez el peso de ella sí le va a dañar su salud, y él quiere ayudarle y no dañarla en la manera de decirle que está muy gorda, porque muchas veces no puede ser que está gorda, pero sí está aumentando, y pararlo rápido y decirle, mira, antes de que te pongas gorda, podemos pararlo ahorita y cambiar eso, y la mujer lo va a recibir mucho mejor que decirle que está gorda. Ese es un ejemplo porque pueden hablar de los niños también, y la mujer también protege mucho a sus hijos, y el esposo puede decir, ay, mira cómo está tu hija, le puede decir, y son hijos de los dos, y puede decir, mira tu hija, cómo es, se parece a tu mamá y es igualita a tu mamá. Entonces eso va a dañar a la esposa también. Tenemos que tener mucho paciencia con la mujer, porque sí somos emocionantes, sí los dañamos con palabras, y nuestros hijos es una área también, igual como el peso, cómo nos vemos, pero nuestros hijos los protegemos tanto que no quiere que nadie hable mal de ellos, aunque tal vez sí se parece mucho mi hija a mi mamá o a mi papá, pero no queremos oír esas palabras, porque tal vez no queremos que nuestros hijos sean como ellos, porque hay cosas que nosotros conocemos bien a nuestros padres, y hay cosas que no deseamos que nuestros hijos tengan de ellos tampoco. Correcto. ¿Qué otra área consideras tú, mija, que las mujeres, las madres, las esposas son sensibles? Ha mencionado el excelente ejemplo sobre el peso y la forma de cómo dirigirnos a la situación, que quizás nuestra esposa no se ha dado cuenta que está aumentando algunas libras, o trata de cubrirlas para que no la vean, y trata de ignorarlas, pero por el motivo de la importancia de cuidarse la salud también. Pero ¿qué otra área consideras tú que es importante, que nosotros como esposos necesitamos ser sensibles cuando le vamos a platicar algo a nuestra esposa? ¿Alguna otra área que tú consideres? Yo digo más la área de cómo uno se ve, o la apariencia. La apariencia, cómo se viste. Yo creo que eso es muy importante para la mujer, que el esposo esté agradecido de cómo ella se está vistiendo, y tampoco que el esposo diga, ay, mira, qué bonito vestido tiene la señora de la tienda ahí, o qué bonito vestido tiene tu hermana, se compró un vestido muy bonito, mira, ¿por qué no le hablas a tu hermana y pregúntale dónde compró? Eso ofende a veces, porque allí ya estamos viendo que nos están comparando a otra persona, y a la mujer, a mí no me gusta, y yo creo que a otras mujeres tampoco, no quieren ser que las comparen con otra persona, y tampoco que la comparen como su mamá, porque a veces no debemos de ser comparadas a nadie.
porque somos únicas y el esposo nos escogió, entonces nosotros pensamos que él nos escogió por una razón, porque fue la mujer que él quería y él quiere a esa mujer y no a otra, entonces no los van a comparar con otra mujer. Y una cosa también, a veces como hablamos o como comunicamos, tenemos que tener mucho cuidado que no, por ejemplo, yo no quiero oírme hablar palabras y decir cosas que mi esposo va a decir, ay, esas palabras que salieron de la boca de mi esposa parecen como palabras que yo escuchaba de salir de la boca de mi mamá cuando yo estaba chiquito. Entonces ahí vamos a ver que él está oyéndonos como nosotros, como mamá. Y yo no soy mamá de él, yo soy esposa de él. Y puede hacer también el inverso. Yo no quiero oír palabras que salgan de mi esposo que me acuerdan de mi papá, que él me corregía y yo estoy oyendo ahora, ay, mi esposo me está corrigiendo igual como mi papá. Yo no quiero oír a mi esposo como mi papá y él no quiere que yo lo compare a mi papá tampoco, porque yo escogí un esposo, no a un papá. Esposos que necesito, no a un papá. Sí, sí. O sea que hay varias áreas entonces donde la mujer es bastante sensible, que el esposo debe de considerar que es un vaso más sensible y que los sentimientos de la mujer fácilmente son dañados, aunque en algunas ocasiones quizás el esposo no dice y habla o comunica lo que comunica para dañar necesariamente. Y yo creo que en ese caso nosotros como esposos debemos de también ordenar nuestros pensamientos y nuestras palabras y meditar cómo le vamos a conversar a nuestra esposa, algo como por ejemplo que tú has mencionado sobre el peso de ella, la apariencia de ella. Bien. Y los hijos. Ya, o los hijos también, sí, porque escuchamos en muchas ocasiones, mira a tus hijos, y en realidad son los hijos de ambos, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué de la importancia de aprender a escuchar? Porque el escuchar es muy importante, poner atención deliberada para uno percibir exactamente qué le están diciendo a uno. Pero ¿por qué no compartes un poco sobre la importancia de saber escuchar o de escuchar? Muchas veces oímos lo que salen de la boca de nuestros esposos, sí oímos las palabras y todo, pero mientras estamos oyendo lo que él está diciendo, en nuestra mente ya estamos tal vez fabricando lo que le vamos a responder sin que él ya ha terminado de hablar. Entonces, esa es una equivocación, porque si estamos ya pensando lo que vamos a responder, entonces no estamos oyendo bien lo que él está hablando. Debemos de concentrarnos lo que está hablando y no estar pensando qué voy a responder, porque tal vez es algo que nosotros no queremos oír. Y entonces ya estamos pensando, ay, voy a responder eso para que no puede él terminar de hablar, y uno responde y no es lo que debía de responder. Y otra cosa también, yo lo he hecho muchas veces y mi esposo me corrigió y yo lo recibí, porque muchas veces nuestro esposo está hablando y tratando de decirnos algo, y entonces yo digo, oh sí, ya sé lo que me vas a decir, ya, vamos a interrumpir lo que él está diciendo, pero ni ha terminado de hablar. Entonces yo le digo mi respuesta y él dice, no, eso no es lo que te voy a decir, estoy hablando de otra cosa. Entonces allí ya estamos interrumpiendo. Tenemos que tomar el tiempo, tener paciencia y quedarnos calladas hasta que uno termina y luego seguir. Es una conversación, la conversación somos dos. Uno habla y el otro se calla, el otro habla y el otro se calla, y podemos así conversar y llegar a la conclusión, y esa es la comunicación. Algo que yo he aprendido también, que me ha ayudado mucho en mi comunicación contigo y con otras personas también cuando estamos hablando algún tema de suma importancia, es de que después de que yo guardo silencio y escucho la totalidad de lo que se me quiere comunicar, yo te he dicho a ti, ahora déjame un momento repetirte lo que yo percibí que me tratas de decir. Y entonces es tu turno en donde tú te vas a callar
y me vas a escuchar a mí repetirte a ti lo que yo percibí que tú tratabas de decirme. Y lo interesante de eso es que ambos hemos descubierto, cuando lo practicamos, de que en algunas ocasiones no he percibido correctamente lo que tú tratas de comunicarme, y entonces tienes tú que volverme a repetirlo otra vez a mí, tal vez en otra forma, que yo lo pueda entender. Y nos hemos dado cuenta de que en muchas ocasiones hemos discutido porque no nos tomamos ese tiempo para repetir lo que el cónyuge nos ha dicho, y entonces respondemos equivocadamente, y nuestro cónyuge dice, no, pero ¿por qué me respondes eso si eso no es lo que yo te traté de decir? Y luego el otro cónyuge responde, no, pero si eso es lo que tú me dijiste, dice, no. Entonces comenzamos a argumentar de lo que dijimos y tomamos demasiado tiempo para eso. Una de las prácticas que nosotros hemos aprendido y lo hemos practicado es de repetir lo que nuestro cónyuge nos ha dicho. Toma tiempo, es cierto, el tiempo es oro, es cierto, pero es demasiado importante lo que el cónyuge nos quiere compartir como para no preocuparnos en que entendamos bien y correctamente lo que se nos está tratando de compartir. Muy bien, ¿qué cuando el cónyuge es introvertido? Platícanos de eso, por favor. Es muy difícil. Al principio, cuando uno se casa, el primer año, yo creo que los dos somos un poquito introvertidos. Pero ya cuando se van conociendo, ya vemos que uno va a ser más introvertido que el otro, y entonces tenemos que tener mucha paciencia con esa persona que es así, porque no es fácil que hable de su persona, de sus emociones, de sus sentimientos, porque no lo esconde todo. No es porque así desea, pero es su carácter de él. Y nosotros necesitamos tener paciencia con esa clase de persona y preguntarle preguntas, pero también él tiene que tener conciencia que no se vaya a enojar o a frustrar porque cada ratito preguntando y preguntando y preguntando, porque esa es la única manera que podemos hablar. Si no preguntamos, él nunca nos va a decir lo que queremos oír. Y es importante conocer el carácter de cada quien, porque así vamos a ver que las preguntas son importantes para comunicarnos en todo. El carácter introvertido es una persona que tiene problemas en comunicar sus sentimientos, sus necesidades, y si se ha casado esta persona con un cónyuge que, por decirlo así, es un hablantín o una hablantina que le gusta hablar, cuestionar y quiere saber todos los detalles, puede llevar a la persona introvertida, al cónyuge introvertido, introvertida, a desesperarse y decirle, ya basta, deja de preguntarme tantas cosas. Pero el cónyuge introvertida necesita saber también de que se le está preguntando porque es importante para la otra persona el hacer las preguntas. Rápidamente, ¿qué es minimizar lo comunicado? ¿Qué importante es el no, deberíamos decir, el no minimizar lo que el cónyuge nos está compartiendo? O minimizar lo que estamos hablando es no es bueno, porque la mayoría es el esposo que quiere solo oír lo que él quiere. Muchas veces la mujer quiere compartir todo lo que ha pasado durante el día de su trabajo y todo. Esa es una de las cosas que el esposo no le gusta oír mucho, el trabajo de la esposa. Yo no sé por qué, pero esa es una de las cosas que yo he visto en muchos matrimonios, que el esposo no quiere saber nada del trabajo de la mujer, no quiere oír nada de lo que pasó durante el día. Y muchas veces el esposo, este es un ejemplo, el esposo hace sentir que no es importante lo que ella quiere decir de su trabajo, pero para ella sí es importante. Entonces debemos de escuchar lo que ella dice o lo que él dice sobre su trabajo. Y al minimizar, considero yo, lo que el cónyuge nos está diciendo, es como que le estemos diciendo a nuestro cónyuge, no me interesa lo que tengas que decir, no tiene importancia, o incluso utilizar la frase como por ejemplo, y eso es lo que me querías comunicar. Eso no es gran cosa, pero debemos entender de que si el cónyuge lo está mencionando, es importante para el cónyuge, y por consiguiente no debemos de menospreciar o minimizar, como hemos dicho, lo que el cónyuge está compartiendo, porque puede ser algo de que no sea importante, como por ejemplo, el ejemplo que tú usas de la esposa que quiere platicar y quiere conversar sobre su trabajo, lo que sucedió y cómo van los negocios o lo que sea, y el esposo simplemente, y le va a mostrar que no es importante. Y entonces
la esposa posiblemente necesita conversar sobre eso para sacarlo de ella misma, para que de esa manera entonces poder pasarse a otro tema. Y también si el esposo le responde a su esposa, ¿sabes qué? Solo el trabajo me habla, solo el trabajo me hablas, también le va a causar un tipo de molestia a la esposa. Muy bien, hemos compartido en el tiempo que hemos tenido sobre la comunicación conyugal. Le recomendamos que visite su librería cercana para que usted adquiera algunos libros en donde le van a ayudar a usted sobre cómo tener buena comunicación conyugal. Y como siempre, le recordamos que deseamos escuchar sus comentarios sobre estos programas. Escríbanos a adquiriendoconocimiento@gmail.com. Y agradecemos nuevamente a todos aquellos que ya nos han escrito con sus comentarios. Siempre serán bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este programa. Les esperamos en el próximo programa. Y le repetimos una vez más nuestro correo electrónico adquiriendoconocimiento@gmail.com. Gracias.